Ahora nos acompaña Miguel Ángel Rodríguez, estamos con él desde la capital de la República, conectados por Zoom. Acá está Miguel Ángel Rodríguez Mackey, está con nosotros a esta hora de la mañana, ya lo tenemos. Le hemos pedido 3 temas, no sé si salga alguno adicional, pero es Bolivia, Chile y Estados Unidos, que se viene la agenda tremenda. Ayer en Radio 1 estuvimos transmitiendo las elecciones en Bolivia, estamos cerca de Bolivia, a la población de Tacna le interesan muchísimo los resultados, ¿no? Les interesa muchísimo los resultados y no vamos a negar, acá hay una gran mayoría de gente que apoya a Evo Morales, pero es el MAS el que ha ganado las elecciones. Nos fuimos a dormir anoche sin resultados, transmitíamos hasta tarde, ¿no, Wilson? 10, 11 de la noche hemos estado conectados con Bolivia y no daban los resultados, e incluso decían que a la 1 el jurado, lo que sería el jurado o la OMPE, se iba a dormir hasta las 9 de la mañana, pero amanecimos con resultados por encima del 50% de los del MAS y de Mesa, que es el segundo lugar, con por debajo del 30, o un poquito por arriba del 30, ya con eso es suficiente para que el MAS regrese, ¿no? Luego de casi un año exactamente, mañana se cumple un año, según tengo entendido, de que Evo equivocadamente quiso quedarse en el cargo, le dio armas a sus opositores, denunciaron fraude y tuvo que salir, ¿no?, refugiado a Argentina, donde se encuentra ahora. Pero esto se lo dejamos al experto, a Miguel Ángel. Con esto empezamos, Miguel Ángel, un abrazo desde Tacna, muy buenos días. ¿Cómo has visto lo de Bolivia? Fernando, muy buenos días, con los amigos de Radio 1 de Tacna y por supuesto con toda la ciudadanía de nuestra patria, en nuestra histórica ciudad. Pues fíjate, yo había escrito una columna algunos días atrás donde al final terminaba diciendo, veremos qué cosa, qué pasa, qué sucede el día de la elección, porque podía haber para algunos la confirmación de que el candidato del MAS, Luis Arce, podría ganar en primera vuelta, o también que pasaban los dos, que según las encuestas estaban apuntalados, Luis Arce y el expresidente Carlos Mesa, y en una segunda vuelta ganaba el presidente Mesa. Todo ese escenario de ideas, de prognosis, han acabado porque los resultados, Fernando, salieron a las 12:30 de la noche. O sea, ya tú estabas descansando, sí, y por eso te levantaste con la información. Con la información, sí, exacto. Yo sí me quedé hasta un poquito más tarde, por obvias razones, para escribir, para ir ya dando algunos análisis. Y entonces, claro, 52%, exactamente 52,3%, es automáticamente ganador del proceso electoral y lo convierte a Luis Arce Catacora en el nuevo presidente de Bolivia. Ojo, Carlos Mesa, que llegó a 31,5%, con la sumatoria, digamos, de los demás candidatos, te hablo de Luis Fernando Camacho, de Chi Yun-chung o del propio Feliciano Mamani, no llegaban ni siquiera al 40%. Entonces, aquí ha habido, a mi juicio, Fernando, una propensión social. La gente ha querido votar por el tema económico. El tema económico de dos formas. El tema económico, que de una u otra forma es incuestionable que Evo Morales llevó al país a un momento de prosperidad. Recuerda, 5,6% de crecimiento, 6,5%, en algún momento casi cerca 7%. Fue modelo para la región, no se había visto eso nunca, y menos en Bolivia. Esa prosperidad económica que Evo le dio como consecuencia de algunos procesos que llevó adelante, etcétera, pues en la figura de un candidato económico, ministro de Economía, que fue el artífice de ese proceso, en un marco donde la pandemia latiga a todos los bolivianos,
y donde Evo Morales se ha comportado como víctima desde Buenos Aires, es evidente que la estrategia del MAS y de Evo Morales, a mi juicio, ha logrado su cometido. Y ese cometido tenemos que reconocerlo, porque en eso consiste la democracia. La gran pregunta, Fernando, que yo quisiera aprovechar a través de las importantes ondas de Radio 1, es si realmente Luis Arce, que será ungido jefe de Estado cuando lleguen los resultados oficiales en 4 o 5 días, etcétera, se comportará, será el presidente de Bolivia con independencia de opinión, de decisión, o satelitalmente Evo Morales va a digitar desde Buenos Aires hasta su llegada en olor a multitud a La Paz, como seguramente va a hacer, porque Evo Morales va a regresar, en este marco va a regresar al país. Y entonces, claro, uno comienza a mirar la actitud que vaya a tener el nuevo presidente de Bolivia, si tendrá o no realmente el destetado, hay que decirlo así, el destetado político de Evo Morales, porque en eso consiste el candidato que es elegido presidente. No se le elige por el amigo, sino por sus cualidades. Esperemos que sea así para que la estabilidad social y política en Bolivia realmente sea una realidad. Hay que decirlo y hay que destacarlo. Ayer ha habido tranquilidad en todo el proceso. Creíamos que podría presentarse algún exabrupto. Bueno, yo creo que la gente del MAS estaba preparada a que, si los resultados no eran como se estaba realmente pensando, seguramente hubieran salido a las calles y hecho muchas cosas, pero como han visto que la votación ha sido a favor del MAS, entonces han preferido la quietud, la calma. Sí, porque lo que también noté, mucha calma por parte del MAS, algo de preocupación al no salir los resultados, pero notaba a los medios de comunicación vinculados al gobierno, a la derecha, digámoslo así, en Bolivia, que jugaban a la esperanza incluso de que Mesa se hubiera pegado a Arce, cosa que no se dio, más bien se distanciaron, ¿no? en la votación, y eso al final tuvo que ser aceptado, como eso estuvo más allá de las 12 de la noche. Ahora, es que se mezcla todo, ¿no? Todo esto, hablemoslo así, es política, ¿no? Es política lo que ha pasado desde un Evo tomando una mala decisión de postular a una elección de la cual no estaba permitida y le cayó mal no a los del MAS, sino a la gente que votaba por el MAS y que decía ya, oye, hay que hacer un recambio, o ya es tiempo de cambiar cabezas o imágenes, y no se dio, insistió, y salieron a protestar, incluso muchos de ellos promocionados de los sectores también de hoy una derecha más radical que está apareciendo con fuerza en Bolivia, que ha quedado en tercer lugar en estas elecciones, que ya le hemos visto reflejada quizás en Brasil o en Estados Unidos, pero con un espacio ahí que se van tratando de generar, y hacen caer a Evo. Evo, estratégicamente y también políticamente, sale fugado, ¿no es cierto? Sale rápidamente en busca de lugares donde guarecerse, termina protegido en Argentina con un asilo allá y con un espacio más cercano, con muchos bolivianos allá también, para poder seguir influenciando sobre su país. Se demoraron las elecciones un año prácticamente, pero armaron una fórmula que les cayó bien, porque es, como lo dices tú, en un tema económico, un ex ministro de Economía, acompañado de alguien de mucha confianza, de Evo Morales, que es Choquehuanca, que era el ministro de Relaciones Exteriores también. O sea, no es cualquiera los que van a reemplazar a Evo en la búsqueda de la continuidad como gobierno. Y tiene mucha razón. Hasta donde Evo entenderá de que, si bien es el líder del partido, no es el presidente de la
de la República, ¿no? Algo que generó cortocircuitos, por ejemplo, con Correa en Ecuador, ¿no? Que fue algo que se generó por ahí y que hoy tiene a Correa en Europa también, sin darle cara a la justicia. Entonces, para Bolivia sería muy pertinente de que haya sido una cercanía, porque el líder político va a seguir siendo del MAS Evo Morales, pero hay un presidente y un gabinete que toman sus decisiones, más una bancada, que eso va a ser, a veces es favorable, pero también es peligroso, que va a ser mayoritaria en las cámaras y que tiene que hacerlos a ellos reflexionar que si bien tienen el poder, hay que saber administrarlo para todos, y es diferente una cosa, este es el partido, hacer gobierno otra vez, y eso lo han vivido ellos cuando han sido perseguidos ahora. Exacto, Fernando, fíjate, tú recordabas a Correa y con un Lenín Moreno, que era realmente el mentor político era Correa, seamos claros, y mira, alcanzó su independencia, y ya sabes la situación en la que se encuentra en estos momentos Correa, pedido por la justicia de su país, sobre un rompimiento, o el propio caso de Santos con Uribe, donde también se decía lo mismo. Claro. Entonces, mira la importancia que tiene que el jefe de Estado tenga un comportamiento realmente sin el avasallaje ni la influencia, que en el caso de Evo Morales, caudillo, hallándose fuera del país, se quiso presentar como víctima. Pero déjame decirte algo, Fernando. Los resultados que hemos visto anoche en Bolivia también tiene, a mi juicio, una responsabilidad en la derecha boliviana que representa la saliente presidenta interina, la señora Áñez. Pero hay que decirlo como su nombre. Ella asumió interinamente la presidencia y en el mes de enero y febrero ya quería ser candidata a gobernar Bolivia. Cuidado que ese escenario, y luego vino la pandemia, fue evidentemente un muy mal contexto, porque empezaron a perseguir a Evo Morales. Evo ya estaba fuera, lo perseguían, querían imputarle los delitos de una manera tan, a mi juicio, colosal y hasta grotesca, que generaba más bien para Evo Morales la posibilidad de decirle a los bolivianos que era una víctima, que no lo dejaban ni siquiera que sus hijos viajaran a Buenos Aires, etcétera. Entonces, ese escenario de una derecha que ha tenido cerca de 8, 9 meses, y si quieres ya vamos dando la vuelta al año, no ha sido la mejor estrategia, como tampoco presentar un solo bloque de unidad con un solo candidato. En su momento se retira Quiroga, y hubiera quedado el expresidente Carlos Mesa abanderando una sola plataforma para competir con un candidato que tenía evidentemente toda una historia reciente que los bolivianos de la sociedad profunda ayer han materializado. Es muy fácil la posición de víctima en una campaña, y Evo Morales desde afuera ha ido manejando muy bien ese tema con los bolivianos históricamente olvidados, los bolivianos históricamente postrados. Entonces es muy fácil enfrentarse a los ricos y pregonando el discurso de los pobres. Ahí está el tema que hemos visto anoche en un resultado electoral que con una estrategia distinta hubiera dado, a mi juicio, otra performance. Ahora, sí, se retiró Quiroga como para apoyar a Mesa, pero no lo logró, y le pedían a Camacho, Luis Fernando Camacho, de Creemos, que se retirara también. ¿Es considerado derecha radical, derecha
aliada, se dice, a los sectores también de las iglesias, de esto no sé, te estoy diciéndolo bien, pero de estos que toman dióxido de cloro, ¿no? De los que, o sea, tipo Bolsonaro, o sea, hacia ese sector están apuntando, porque ha obtenido 14%, que no es poco lo que ha sacado Camacho. Yo lo sé, sin embargo, constituye pues todo lo que es contrario a la sociedad progresista, de la izquierda boliviana, digámoslo, estos dos grandes bandos, grupos, en fin, como se ha dividido políticamente en los últimos procesos, pero 14 puntos es importante. En realidad, si hubiera habido una suerte de consenso, de unidad en ese marco, hubieran tenido, a mi juicio, una mejor participación y quizás con un resultado, por lo menos, que no le hubiera permitido ganar en primera vuelta, claro, a Luis Arce. Y tener cámaras más equilibradas, ¿no? También. Más equilibradas. Sin embargo, ahí están los resultados y vamos a ver cómo sucede la vida política interna boliviana. Hay que esperar que se den los resultados oficiales por el Tribunal Supremo Electoral. No me quepa la menor duda, como muy bien has dicho, de que Evo Morales ya lo veremos bajando del avión, ¿no? Y recibido con olor a multitud y con pétalos en el piso, etcétera, porque él fue el principal responsable de todo lo que le ha pasado a Bolivia, al consumar un fraude absolutamente incontrastable, como lo puso en evidencia la OEA en su momento. Ahora, en ese tema, es decir, hay denuncias que lo más seguro es que se caigan, ¿no? Y en un momento dado, ya con Arce de presidente y Choquehuanca vicepresidente, un avión o por tierra, Evo haga su ingreso a Bolivia. Hay que prepararse para eso, porque va a ser un recibimiento multitudinario. No a la vuelta de la esquina, va a demorar un poco seguramente para el regreso del Evo, como le dicen allá, a Bolivia, y eso va a ser trascendental ahí para reforzar esto. Pero me gustaría preguntarte esto. Yo no tenía mucho conocimiento, no había explorado en este tema, pero hoy lo he estado viendo también que ha influido mucho el tema económico. ¿Está mal Bolivia económicamente? ¿Ha habido una caída económica de Bolivia más allá de la pandemia por el manejo de gobierno y las crisis? Es relativo. Lo que pasa, comprenderás, Fernando, que la pandemia lo que sí ha hecho en Bolivia y en muchos otros países de la región es provocar un alto índice de desempleo. Los trabajos cerrados, cancelados, y entonces eso que ha promovido el MAS, en que no hubo una articulación adecuada por el gobierno de la presidenta interina, sus ineptitudes que se lo han dicho directamente. Yo he entrado muchísimo durante esta etapa a los medios bolivianos para estar informados desde todo ángulo, y entonces claro, con una sociedad boliviana dispar, que no ha tenido conexión con un gobierno que no ha sabido atender la pandemia, un gobierno otra vez de derecha, no un gobierno de izquierda, un gobierno contrario a Evo Morales y al MAS. Entonces es evidente que en ese contexto, en ese marco, ha habido impactos en la economía boliviana. Mira, la soya por primera vez no alcanzó los niveles de exportaciones que ha tenido en años anteriores, y entonces comprenderás que la soya, y antes el tema del mar, era de lo que más se hablaba siempre en Bolivia. Entonces hay sensibilidad abierta en los bolivianos que muy fácilmente fue capitalizado por Luis Arce para recordarle a los bolivianos esos grandes momentos, el momento del teleférico que les puso en La Paz, qué sé yo, eso que ha significado para ellos esa suerte de los años maravillosos, por hacerte un comparativo con la política internacional estadounidense en los años 50 y 60, esos años
que no fueron muchos, durante los 13, cuenta 5 o 6 de importante crecimiento en Bolivia, evidentemente el día de hoy se ha perdido por el enmascaramiento que ha producido la pandemia, y allí están las estrategias que se suelen hacer en las campañas, como las que hemos visto en estos últimos meses en Bolivia. Chile. Se viene el plebiscito, pero ayer se recordó un año del inicio de las movilizaciones, que paró prácticamente esos reclamos por la pandemia, pero pese a todo, igual la gente, muchos jóvenes salieron, 25.000 según se dice, salieron ayer a protestar en Santiago, quemaron algunas iglesias y atacaron a los carabineros, y hubo enfrentamiento. En realidad hay más de 490 detenidos, tengo entendido, pero ¿cómo ves la situación ahí en lo que era para Piñera la Israel de Latinoamérica? Es muy penoso el escenario político y social en Chile. Es muy penoso. Una sociedad jactada de la más educada de la región, una sociedad con formas, qué sé yo, otra vez con vandalismo. Lo que hemos visto ayer en Santiago de Chile, quemando 2 iglesias, Fernando, no es protesta, es vandalismo. Y eso refleja evidentemente que están en esta trama, llegando hasta el referéndum del próximo domingo, grupos extremistas, radicales. Mira, yo miraba la quema de las iglesias como la de la parroquia de San Borja, que es el monumento de las iglesias de la Capilla de Carabineros, y uno mira y casi pareciera las guerras religiosas de la Edad Media. O sea, hemos visto un comportamiento realmente troglodita, déjame decirlo así, y también lo hemos visto cuando, porque no es nuevo este escenario, cuando vino el Papa Francisco para Sudamérica y en Chile, como en ningún otro país del mundo, ni en África, ni en Asia, lo han recibido de la manera como quemando también iglesias, santos, etcétera. Creo que hay acá un fanatismo y hasta estos aires de satanización que hay con el tema religioso, muy mezclado con los radicalismos para llamar la atención. Una barbarie completa lo de Chile el día de ayer, que busca crear el camino y el contexto para que el resultado del domingo 25, que no necesitaba, a mi juicio, quemar iglesias y acometer, como hemos visto ayer, también ingresando en los supermercados, etcétera, no necesitaba nada de eso, porque yo sí veo que el próximo 25 el resultado del referéndum, del plebiscito, va a ser para derogar la constitución política de Augusto Pinochet Ugarte de 1980. Entonces, esa constitución, solamente porque la dio Pinochet, un dictador de verdad, hay una animadversión que supera solamente a las izquierdas. Hay muchos sectores que ya no la quieren. Es realmente decantado que el resultado va a ser para buscar una nueva constitución en Chile, y el presidente Piñera le tocará gobernar, si acaso, con el fuste que las Fuerzas Armadas tienen para mantenerlo, en una sociedad chilena con una constitución que pueda tener un giro. Cuidado con el giro, ese giro de economía de mercado, economía social de mercado, que le costó a Chile muchos años levantar, pueda tener otro giro que no se condiga, y cuidado con esos retrocesos. Me preocupa mucho el resultado de lo que vaya a significar el proceso para armar el modelo chileno después del decantado plebiscito, que repito, reitero, va a terminar derogando
a la constitución de Augusto Pinochet Ugarte. Claro, el tema es que prácticamente, digamos, la constitución van a aprobar a ir a elegir a una nueva constituyente para que prepare un nuevo texto de Carta Magna, ¿no? Eso es lo que va, es prácticamente seguro que eso va a suceder. Ahora, la pregunta es, ¿hacia qué modelo va Chile? Porque los modelos que se aplicaron, Chile, bueno, Argentina ha tenido sus momentos, Bolivia, casi toda Latinoamérica, han sido modelos más pro-empresariales, digámoslo así, cuando en realidad la Constitución, que tiene que tener sus capítulos económicos, debería ver el tema de cuál es el nivel de bienestar social que yo quiero generar en la sociedad, qué tipo de sociedad quiero yo organizada, y lamentablemente en Chile, lo están viendo los chilenos, trabajan para los ricos, que es básicamente lo que están reclamando con las AFPs y sus pensiones, la farmacia, los colegios, los créditos en las universidades. Están reclamando muchas cosas que los tienen, digamos, casi asfixiados. Algo que pasa también acá en el Perú, es un modelo que no ha sabido, creo yo, acomodarse a la realidad, pero es peligroso, esa es mi opinión, Miguel Ángel, es peligroso irse a otros modelos que podrían generar autocracias y con gente que gane un proceso electoral y que después no quiera irse nunca del gobierno y decir, no, representamos al pueblo, defendemos al pueblo. Le picó el bichito a Evo y mira cómo terminó. Y está pasando en Venezuela, donde no ha habido procesos democráticos que se desarrollen de manera adecuada en pro de la democracia. Y eso le pasa a la gente de derecha y de izquierda, pero hay que buscar modelos que sean diferentes, ¿no? Que vayan buscando mayor igualdad y que sea la Constitución la que busque eso. Nos acaba de pasar a nosotros con las clínicas, no las puedes tocar, con los que venden el oxígeno, no, ellos ponen el precio, y hasta los de las farmacias y las pruebas rápidas y todo lo demás. O sea, tenemos que buscar un equilibrio para la sociedad, y para eso es la Constitución, para empezar a formarla. Mira, la última palabra que has dicho, como todo lo anterior interesante, es mágica. Equilibrio. Es lo que siempre aprendí cuando estudiaba ciencia política, derecho en San Marcos, y cuando hablaba tiempo después con algunos tribunos que estuvieron en su momento en la Asamblea Constituyente de 1978, que dio la Constitución de 1979, Fernando. Las sociedades de América Latina no pueden polarizar los modelos. Los modelos acerca de economía de mercado no son buenos, no es lo mejor, porque ahí vienen los abusos, los extremos. Tampoco las economías marxistas, comunistas. Hay que entrar siempre en el equilibrio. La economía social de mercado que combine crecimiento con sensibilidad social. Ahí está el éxito, donde la persona humana evidentemente sea eso que dice la Constitución, el fin último del Estado y la sociedad. Entonces, ahí está, para que no se impute solamente el interés por la utilidad, la ganancia, y los marxistas desde los tiempos del propio Carlos Marx o Engels, imputando la plusvalía. Acuérdate lo que habíamos estudiado cuando estábamos en las aulas universitarias. Esas cosas, hay que buscar el equilibrio, la sensatez, el punto medio. Yo creo siempre en la economía social de mercado, donde aprecie, no desprecie los elementos positivos que tienen las corrientes ideológicas y las posiciones. Mira, uno revisa solamente en Eric Roll todos los procesos de las doctrinas económicas, desde los tiempos de los fisiócratas, Adam Smith, Carlos Marx, Max Weber y su pensamiento sociológico, Keynes, Malthus, y toda la gama de los grandes economistas que ha habido en la historia. Entonces allí tenemos que licuar y pensar que las sociedades cambian, sí, mejoran, avanzan, y necesitan cada vez más que haya equilibrio. Aquellos que desprecian a la empresa, malo,
muy malo. Aquellos que desprecian a los sindicatos, a los gremios de los trabajadores, malo, muy malo. Hay que buscar una mixtura para que se logre el fin último de la sociedad. ¿Qué es esto que algunos llaman el bienestar, que otros llaman la dignidad social de la ciudadanía y otros llaman el estado de felicidad, el nombre que quieras? Entonces la Constitución de Chile, a mi juicio, tendrá que tener cambios, sí, pero de allí a romper el modelo que más allá de los defectos y de evidentemente imputaciones que se le hizo a la dictadura, que todos siempre hemos condenado a través de Radio 1, nadie puede negar que ese modelo contribuyó a afirmar el desarrollo con crecimiento que tuvo Chile en los años 80 y 90. Eso es innegable. Entonces, la mixtura para que los gobiernos de Patricio Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet mantuvieron entonces la constitución de Augusto Pinochet, o acaso fue porque había un rifle que se los habían puesto en la 100. No, porque se dieron cuenta que era un modelo que respondía al momentum, que la secuencia de Chile, que estaba en crecimiento y en alza, significaba. Entonces ahora seguramente algún ajuste, pero de allí a los radicalismos que quieran cualitativamente cambiar a Chile, puede costarle a Chile un proceso realmente involutivo económicamente y con impacto social que nadie quiere, ni para Chile ni para la región. Ahora pasemos a Estados Unidos. Nos quedan 15 días para las elecciones. Biden favorito, Trump atrás desesperado y la gente empezando, ya ha votado muchos, pero ayer veía cifras, más de 2 millones que ya votaron por correo, empezando a votar, empezando a enviar sus votos para elecciones que se van a dar en 15 días y que vamos a ver el triunfo demócrata o republicano. ¿Cómo estás viendo la situación? Bueno, fíjate, Fernando, es verdad, si uno mira el proceso en Estados Unidos y si razonáramos como en Perú o cualquier otro país, o Bolivia de ayer, podríamos pensar de que Joe Biden la tiene prácticamente segura, porque seguramente creeríamos que, como aquí, que la votación es directa. Joe Biden tiene más del 53% de aprobación y la diferencia es como 12 puntos. Entonces, bajo esa premisa, seguramente Joe Biden el 3 de noviembre puede constituirse vencedor. Pero cuidado, en Estados Unidos de América, las elecciones no es por votantes, sino por los electores, el número de electores del colegio electoral. Recuerda que son 538 los electores, los miembros del colegio electoral, que son los por los que deben pugnar los dos candidatos. Se calcula que Joe Biden a estas alturas ya tendría 216 electores del colegio electoral prácticamente seguros, y Donald Trump 125, es decir, hay diferencia, pero ojo, recuerda que ganará la elección aquel que primero llegue a los 270 electores, la mitad de los 538. Entonces eso significa que de los 50 estados más Colombia, donde en cada uno de los estados hay un número de electores por colegio, seguramente estarán ahora pugnando y luchando para conseguirlos, no los tradicionales donde han venido ganando. Mira el caso de la Florida, por ejemplo, la Florida. La Florida tiene en estos momentos 29 miembros del colegio electoral. Imagínate que el resultado salga solamente por la diferencia de un voto. El que gana en Florida se lleva los 29 miembros del colegio electoral. De manera que ahí está la pugna, donde no sabemos, y eso le pasa a Arizona, le pasa a Carolina del Norte, le pasa a Tennessee, le pasa
a Pensilvania y a otros estados donde están pugnando y no sabemos cuál va a ser el final de este acontecimiento de un proceso electoral. Cuidado que también se creyó que Hillary Clinton ganaba las elecciones por ese mapa que se contaba la cantidad de votos, etcétera, y cuando vino el día 3 de noviembre, el 8 de noviembre fue en esa época, resulta que el colegio electoral lo terminó ganando el presidente Donald Trump. Entonces, no hay a estas alturas todavía, a mi juicio, un ganador absoluto. Relativo sí, por el cotejo que estamos viendo, pero puede haber un repunte en los últimos días. Sabe Dios qué podría sacar bajo la manga Donald Trump que haga que se incline el libreto hacia su reelección. Es todavía, Fernando, aun cuando faltan, como muy bien dice, 15 días, una caja de Pandora. No sabemos. Y por eso Trump no es un candidato típico tampoco, bueno. No es un candidato típico y como no lo es, entonces rompe la regla y puede sorprender. O el caso de un Joe Biden que podría confirmar ganar una presidencia sin mucho esfuerzo, porque más, si ese se fuera el escenario, sería la consecuencia de los errores de Trump antes que de los propios aciertos de Joe Biden. A eso iba, porque tampoco Biden es un gran candidato. Te iba a preguntar si, no sé si hubiese sido más equilibrado, pero de repente más atractivo el debate entre Trump y Sanders. Sí, a mí me gustaba mucho Sanders, sí, Sanders, pero fíjate cómo es la política. En la política, cada uno de los precandidatos, como fue en las primarias demócratas, tienen su momento, y seguramente el propio Sanders habría hecho matemáticas. Digo, yo no llego a la convención con un número de electores como para vencer a Joe Biden, y por eso desistió, pero era un hombre interesante, juiciosamente interesante. Sí. A los dos igual imputados por los republicanos, por socialistas, la izquierda estadounidense, a la que por cierto le produce mucha alergia. Ahora, a eso voy. Es decir, a ver, no sé si me estoy influenciando, pero estoy leyendo un libro de Jane Mayer, se llama Dinero Oscuro, que habla de los hermanos Koch y de los empresarios en Norteamérica que luego que ganó Obama se reunieron y empezaron a preparar todo esto que estamos viendo, y cómo no quieren cambios en las regulaciones, no quieren pagar impuestos los multimillonarios, incluso no apoyaban a Trump, pero perdieron la convención demócrata y luego terminaron manejando a Trump. Son, creo que, réplicas en todo el mundo. Puede haber pasado en Bolivia, puede haber sucedido en Chile, aquí en Perú, donde los empresarios quieren ganar más y más y más. ¿A cuánto puede llegar ese riesgo los últimos 15 días de esta gente, o les daría igual que gane Biden? Porque hay desinformación, hay mucha plata en juego, hay un montón de interés del cambio climático que está en una agenda, en la otra no está, ¿no? Te dicen comunista por hablar del cambio climático, te dicen comunista por hablar de derechos laborales o de los migrantes. No sé, uno no llega a entender el pensamiento de los gringos en realidad, pero ¿cuánto puede influenciar todo esto de los multimillonarios en Estados Unidos que están con el carbón, que están con el petróleo, que están con las reconstrucciones en los países que invaden? Hay tantas cosas que vienen desde los Bush todavía, ¿no? Que han construido imperios millonarios para ellos y para sus herederos. Sí, mira, qué interesante tu pregunta y tu enfoque, Fernando, porque primero los empresarios siempre quieren ganar, y no es malo que quieran ganar. Uno, pues, microempresarios, medianos empresarios, grandes empresarios, todos quieren ganar, el sentido humano de la ganancia, y eso es bueno en la medida en que también hay ese correlato social. En Estados Unidos, mira, los grandes empresarios con el proteccionismo del presidente Donald Trump se vieron beneficiados.
seamos claros. O sea, un presidente que empezó a mirar hacia adentro y empezó a levantar algunos procesos internos en sectores importantes de la economía estadounidense. Pero también en Estados Unidos están los lobistas, los grandes lobistas del planeta. Y los grandes lobistas del planeta tienen una mirada muy macro del sistema internacional, que tienen en cuenta factores de las relaciones internacionales, de la política internacional, de los relacionamientos internacionales que pueden generar la consecuencia de la ganancia económica para Estados Unidos de América. Entonces también en ese nivel no es que todos sean de un solo equipo, hay pugnas. Hay determinados rubros en la economía estadounidense. Hay algunos empresarios que les apetece y les hace bien que los chinos inviertan en Estados Unidos, a otros no. Entonces, hay ahí también un nivel de pugna, pero más allá de ese nivel de pugna, en Estados Unidos de América, si hay algo que estoy persuadido a lo que no van a renunciar, y por tanto hay una mirada unívoca, es en la determinación de Estados Unidos como hegemón, la determinación de Estados Unidos como el superestado de la sociedad internacional, que no puede perder esas cualidades y esas calidades frente, dicen, a una China que quiere arrebatarles el lugar en el planeta, a una India que solapadamente va creciendo, a una Rusia que quiere resurgir con Vladimir Putin y promover otro ajedrez internacional. Entonces, y miran que el libreto para eso todavía sigue siendo, a pesar de sus errores y de sus caprichos, etcétera, el propio Donald Trump, ¿te das cuenta? Entonces, hay allí intereses que superan solamente lo externo, lo que estamos viendo, son intrínsecos que tienen que ver con esta cualidad histórica de Estados Unidos de América, su mirada del destino manifiesto que no quieren perder, que quieren ser siempre los primeros en el mundo, como lo habían notado desde el imaginario en 1776, cuando lograron su proceso de independencia de Inglaterra. De manera que ahí está el tema. Hay mucho lobista en estos momentos que va acomodando el timón, el tablero, y esperando que los jefes de Estado no salgan del libreto histórico. En una columna hace poco yo mencionaba que en el caso de John Fitzgerald Kennedy y la crisis de los misiles, para algunos, no estoy diciendo que sea así, pero para algunos salió del libreto estadounidense histórico, y le sobrevino lo que todos vimos en Dallas. Hay opiniones diversas. Cuidado con eso. En Estados Unidos de América, la pugna que estamos viendo evidentemente sortea, mira, ausculta estos intereses profundos de quienes tienen mucho poder y conducen el planeta económicamente. Seamos claros, así ha sido desde que Estados Unidos es el estado gravitante de la sociedad internacional. Desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sin duda alguna. Se hicieron esperar, llegaron. Se hicieron esperar, llegaron y fueron la potencia hegemónica desde ahí. Todo el tiempo, y desde ese momento, después de que fueron a ese encuentro en Yalta, en Crimea, donde fue Joseph Stalin, Winston Churchill, Roosevelt, después de ese momento se dieron cuenta que tenían que conducir el sistema internacional, y mira tú, hasta el día de hoy han sabido sortear procesos, pero están allí en esta mecánica internacional de conducir con el poder que tiene, que es indiscutible, poder económico, poder militar, poder político, etcétera, que lo ha hecho eso que se llama hegemón. No hay en el mundo 5 o 6 hegemones, eso no existe. En la política internacional hay un hegemón, o dos, cuando el mundo es bipolar, como el que acabó Rusia y Estados Unidos por la Guerra Fría, o el de España y Portugal en el siglo XV. Pero de ahí el mundo está determinado por hegemonías unilaterales, como ha sido siempre la historia de la sociedad internacional. Gracias, Miguel Ángel, un abrazo desde Tacna, como siempre, muy agradecido, querido amigo.
Encantado, muy buenos días Gracias. con ustedes. Gracias. Bien, desde Lima, Miguel Ángel Rodríguez Mackay nos acompañaba el día de hoy con el tema de las elecciones en Ecuador, de Chile y Estados Unidos. Estados Unidos, ¿ah? Así está la cosa. Así está la cosa. En el mundo. Tenemos pausa.